Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Bariloche, Argentina. Y estamos por viajar en el tren patagónico de Bariloche a Viedma. Primero tren de Argentina. Ya, nuestro primer viaje en tren. Este es un tren muy famoso. Cruza la estepa patagónica. Va a ser un viaje de no sé cuántas horas, toda la noche. Y sí, les vamos a mostrar el recorrido que hace. Esperamos que lo disfruten. Nosotros nos enteramos sobre el tren patagónico justo por casualidad. Unos días antes habíamos estado en la terminal de ómnibus de Bariloche esperando una conexión entre buses, y como teníamos unas horas de espera, Samuel salió a caminar. Cuando vio la estación de tren justo al lado, la arquitectura le llamó la atención y entró a sacar unas fotos, y se enteró que hay un tren que cruza la Patagonia desde los Andes hacia el mar. Así fue como unos días más tarde terminamos viajando en el tren patagónico. El tren patagónico tiene 3 clases: primera, pullman y camarote. Lo único que estaba disponible cuando nosotros fuimos a hacer nuestra reserva era pullman, así que esa es la clase que les vamos a mostrar en este video. Los coches pullman cuentan con asientos reclinables y un ambiente climatizado, calefacción o aire acondicionado dependiendo la época del año. Durante la temporada alta también hay un coche con cine que está disponible para los pasajeros de pullman y camarote, y una disco para los que quieren bailar mientras atraviesan la estepa patagónica. Hola. Hola. Oh, me gusta mucho. Ya, vamos a viajar cómodos acá. Miren todo el espacio que nuestro patalargas tiene aquí. Perfecto por grande persona. Una grande persona. Y perfecto por dormir. Para dormir, ya, se duerme bien en los trenes. Sí, me gusta mucho. Alfajor, fantoche triple, blanco, con dulce de leche y merengue. Mi favorito. Un pequeño snack, una mini merienda aquí en el tren, hasta que sea hora de cenar, a las 20 horas. Sí, por la cena. Vamos probando. Delicioso, muy dulce. Entonces, hoy estamos viajando en la clase Pullman. Bueno, tenemos asientos reclinables. Sí. Yo también. No se reclinan mucho, un poquito, lo suficiente como para dormir. Sí. Y qué más, tenemos bastante espacio para estirar nuestras piernas. Aquí encima tenemos un lugar donde poner nuestras mochilas. Luces, tenemos luces. Dos. Y un lugar donde colgar un saco o una gorra. Tenemos ventanas bien grandes para disfrutar de los paisajes. Sí. Y este grande mirador. ¿Es that right? Mirador, no, esa no es la palabra, es una ventana. Ventana. Grande ventana. Y después más tarde los vamos a llevar al otro vagón, donde tienen un restaurante, así que vamos a ir a cenar ahí. Para cena. A las 8. A las 8. 20 horas. Sí. El tren patagónico hace el recorrido de Viedma a Bariloche y Bariloche a Viedma todos los fines de semana.
generalmente saliendo de Viedma los viernes y regresando de Bariloche los días domingo. Pero hay excepciones, así que es mejor fijarse el calendario en la página web oficial. Nuestro tren salió a las 17 horas, pero nos pidieron de estar ahí 1 hora antes. Saliendo de Bariloche, el tren tiene paradas en Pilcanideu, Comayo, Clemente Onelli, Ingeniero Jacobasi, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Ministro Ramos Mejía, Nahuel Nideu, Valcheta, San Antonio Oeste, Winter, Palacios y por último, Viedma. Estaban vendiendo sándwiches. Yo me compré uno de milanesa. $2 americanos. $2. Yeah. Muy rico. Pan baguette fresco. Y hicimos una reserva para cenar. Teníamos 2 opciones. A las 9 de la noche, 21 horas. O 23 horas y hacer sobremesa. Eso es muy tarde para nosotros. A las 11 yo ya estoy durmiendo. 9 está perfecto. 9 nos queda bien. A las 11 ya vamos a estar dormidos, me parece. Llegamos a disfrutar un hermoso atardecer sobre la estepa patagónica con paisajes siempre cambiantes. Los campos parecían bañados en oro con esa última luz del día. Aquí estamos disfrutando de los paisajes. Hemos estado en el tren 2 horas y media. Samuel ha estado filmando y sacando fotos sin parar. Cuéntanos, ¿cuántas fotos tienes? 424 clips. 424 clips. En 2 horas y media. Fotografía y video. Fotografía y video. Sí. Wow. Ha estado bien ocupado. También me olvidé de mencionarles el precio de este viaje en tren.
$33 americanos, que no está mal, porque usualmente nosotros pagamos entre $40 y $60 la noche por una habitación en un hotel o un apartamento, un Airbnb. Así que nos está saliendo casi lo mismo para comprar los tickets para este tren. Primero tuvimos que ir a la página web del Tren Patagónico y ahí ellos tienen como un calendario con los horarios, qué días hay salidas de Bariloche, de Viedma, todo eso. Y ya también tienen un email, una página de contacto, y les envías un email con tus detalles y les dices qué día quieres viajar, en qué dirección, en qué estación te quieres bajar, y ellos luego te envían otro email de regreso con los detalles para hacer un depósito, una transferencia bancaria, Banco Patagónico. Así que tuvimos que hacer eso, y después, una vez que habíamos hecho esa transferencia, el banco nos dio un comprobante y tuvimos que sacarle una foto y enviar eso por email de regreso al Tren Patagónico, y ahí prepararon nuestros boletos y después tuvimos que ir a buscarlos a la estación de tren. Así que es un proceso, hay que hacerlo con tiempo, con anticipación, pero valió la pena porque es un muy lindo viaje en tren. Muy lindo. Muy lindas vistas. No hemos viajado mucho por Argentina en tren, solemos viajar por bus porque es más conveniente. Magnífico. Vistas magníficas, magnífico el viaje, magnífico. Y ahora la cena, vamos a comer un menú completo, 350 pesos por persona. Vamos a compartir la mesa, en algún momento fuimos los primeros en llegar. Y sí, pancito, vino. Perfecto. Perfecto. Bubbles of wine. You don't have to get it. I like the part of Patagonia we're traveling. It's perfect. These are good, and this is really good. That's really good. That's one of the bigger bodegas in Mendoza. Bueno amigos, discúlpenos, pero no filmamos la cena. Hicimos nuevos amigos. Sí. Compartimos una mesa para la cena. Sí. Tomamos mates hasta las 2 de la mañana. Sí. Y ahora vamos a dormir caladitos porque ya han apagado las luces en nuestro vagón. Muy buenos días, estamos llegando a San Antonio Oeste. No dormimos mucho anoche, más o menos, así que vamos a necesitar una siestita una vez que lleguemos al departamento. Pero fue un lindo viaje, lo disfrutamos. El sol ya está empezando a amanecer. Y sí, les podemos recomendar este recorrido en el tren patagónico. Y eso es todo por ahora, me estoy despertando recién. Les menciono que también hay la opción de desayunar en el tren, pero nosotros preferimos dormir un ratito más. Yo diría que el desayuno es una mejor opción para los que continúan hasta Viedma, pero como nuestro destino final era las grutas, nosotros bajamos en San Antonio.
fue nuestro viaje cruzando la estepa patagónica de la cordillera al mar a bordo del tren patagónico. Esperamos que hayan disfrutado este viaje y si tienen alguna pregunta, escríbanos en los comentarios y veremos de responderles. Ya nos vemos pronto con unos videos de las grutas. ¡Hasta la próxima!